Para capacitarse, un grupo de 30 payasos del sureste participará en el Festival Internacional de Arte y Espectáculo, el más importante del país. La profesión del payaso requiere saber maquillarse, aprender nuevas técnicas de animación, globoflexia, vestimenta, entre otras. Somos payasos que estamos en constante crecimiento. Vienen payasos de otros países, tanto para tomar capacitación como para competir y como también para dar capacitaciones. Vienen de Costa Rica, vienen de Chile, vienen de Guatemala, vienen de El Salvador, ¿sí?, de Argentina. En él habrá una competencia de payasos profesionales que en ocasiones anteriores se posicionó en el top 10 de entre más de 600 participantes. El festival se realizará del 17 al 21 próximos en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Con imágenes de Jorge Quime, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.